Bienvenidos al episodio 11 del podcast de Evolucionando Juntos. Hoy tengo una invitada súper especial. Bueno, para mí todas las invitadas son especiales. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, Nuria. Un placer tenerte por aquí. Bueno, pues con Carol vamos a abordar, luego la presento un poquito más, vamos a abordar un tema apasionante como es el liderazgo holístico. ¿A qué suena lo del liderazgo holístico? ¿Qué te suena a ti? Bueno, a mí me suena a un cuidado integral, ¿no? De mente, cuerpo, alma, emociones. Y espíritu, ¿no? Y espíritu, el alma, sí, claro. Sí, que a veces sí. nos cuesta reconocer la parte espiritual, pero que a veces la llamamos transpersonal, ¿no? En ese sentido. Eso es. Bueno, pues para darte la bienvenida y para abrir boca de este episodio, de este nuevo capítulo, he creado un cuento, ¿vale? Una pequeñita historia. Y bueno, te la quiero dedicar, Carol, para ti y para muchas personas que escuchan ahí, que están todo el rato diciendo, Nuria, ¿para cuándo el próximo podcast? Ya sabéis que es una vez al mes y que esta vez, bueno, pues ha coincidido con final de mes. Pues vamos allá. Había una vez un cuerpo que caminaba ligero. Ligero, tan ligero que casi sin pensarlo. Un cuerpo que obedecía, que seguía el ritmo del mundo, que se confundía con la prisa y con la exigencia del puedo con todo. Hasta que un día ese cuerpo decidió hablar. No con palabras, sino con temblores, con tensiones, con un lenguaje que nadie espera aprender, que se llama el lenguaje del límite. Al principio fue bastante desconcertante, porque ahora, porque a mí. Después hubo cierta resistencia en esas voces internas. Voy a superarte, voy a callarte, pero el cuerpo no gritaba para ser vencido, gritaba para ser escuchado. Y ahí comenzó el verdadero viaje. No hacia la cura, sino hacia la cura interior. Hacia el encuentro más honesto con uno mismo, hacia ese lugar donde la fragilidad y la fuerza no se contradicen, sino que se abrazan. Porque a veces la vida rompe, no para destruirnos, sino para abrirnos nuevos caminos. Y esa apertura nace, justamente de esa apertura, nace un nuevo liderazgo, el que no se sostiene en el control, sino en la verdad. El que no busca perfección, sino presencia. Ese es el regalo duro, inesperado y sagrado de quienes caminan con su cuerpo como maestro. ¡Wow! Te lo quiero dedicar, Carol, porque para mí eres toda una maestra. Muchas gracias, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Entonces, yo me quedo sobre todo con que a veces la vida nos pone al límite, no para destruirnos, sino para abrirnos, ¿no? Eso es. Para abrirnos nuevos caminos. Sí, para todo forma parte de una evolución, ¿no? Uh-huh. Incluso los momentos más duros, ¿no? Por así decirlo, los momentos de más caos, ahí es donde... Y siempre aparecen como algo que al final te acaba sosteniendo, ¿no? Eso que dicen que se cierran puertas y se abren ventanas, ¿no? Y que de repente en los momentos más... que parece como decir, no puedo con esto, y de repente la vida como que te manda regalos, o encuentras el regalo dentro de ti, o encuentras esa fuerza inesperada, ¿no? Porque yo creo que el ser humano en eso es increíble, ¿no? La fuerza que tenemos ahí. Sí, y creo que no somos conscientes de esa fuerza y ese poder interno, ¿no? Que tenemos todos, además. Pero, bueno, unos lo tienen más enterrados, otros lo tenemos más, o te llegan situaciones que eliges ese camino, ¿no? Ese camino de evolucionar y ver a dónde te lleva y para qué ha llegado eso a tu vida. Bueno, voy a presentar a Carol. Carol Ruiz, creadora de Carol Holistic. ¿Lo digo bien? Tú corrígeme si no. Perfecto. Vale, y es una terapeuta transpersonal y somática. Qué bonito, qué bien suena. Sobre todo porque es parte de tu camino de aprendizaje, ¿no? Sí, la verdad que mi emprendimiento forma parte, bueno, como todos los emprendimientos, ¿no? de mi historia, ¿no? Por así decirlo. Me decía Carol fuera del micro, al final todo el mundo quiere que cuente mi historia. Digo, es que tu historia creo que es la que da sentido a tu palabra, ¿no? Hay palabras que te puedes encontrar por la vida, pero a veces están vacías, inocuas. Entonces esas palabras no llegan, no penetran. En cambio hay palabras que están asentadas detrás de una historia de una persona y que son inspiradoras, son fuerza. Y bueno, yo tenía ganas de traer a Carol, hace mucho que me hablaron de ti a través de una amiga común que tenemos, y no por compartir tu historia, sobre todo, pero por ser inspiración con ese camino. ¿Tú le llamas, le dices enfermedad o le pones otro nombre?
Pues a veces sí que le llamo por su nombre, enfermedad, pero porque yo siento que por mi experiencia la enfermedad es una forma también de caminar por la vida, ¿no? Cuando te toca la puerta. Si sabes verlo y quieres verlo, es una forma de estar más conectada contigo, ¿no? Y con la vida. O sea que no pasa nada, ¿no? Por llamar a las cosas por su nombre. No. Eso está muy bien. Bueno, ¿y qué me trae, ¿no? ¿Qué me lleva a elegir a Carol, ¿no? Como invitada? Bueno, pues yo creo que en el mundo organizacional en el que yo me muevo, el mundo empresarial, donde hablaba con Carol fuera de micro, donde cada vez hay menos diferencia entre la parte personal y la parte profesional. Creo que al final somos un todo. Creo que es muy complicado para mí iniciar un coaching, trabajar incluso comunicación estratégica con un líder, con un CEO, con un directivo, con un profesional, con una emprendedora, ¿vale? Sin poder entrar en esa parte personal, porque al final son vasos comunicantes que están muy, muy bien comunicados. Y creo que en ese equilibrio y en ese bienestar había que tratar una cosa muy importante, que era el liderazgo holístico, ¿no? Y entendiendo el liderazgo holístico como este equilibrio maravilloso entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Para al final no convertirnos como el cuento con el que empezaba el podcast, no convertirnos en ese cuerpo que va andando, que no le escuchamos, que no lo sentimos, porque nos han educado así, ¿no? ¿Qué piensas, Carol? Y yo estuve ahí, yo fui la primera que tuve que aprender pues a base de ese episodio, ¿no? De mi vida llamado durante 2 años a esa enfermedad. Y sí, fue a través de también, pues en ese momento el desencadenante fue mi carrera profesional, por así decirlo, ¿no? Aunque luego descubrí que había mucho más detrás, pero el desencadenante fue ese estrés y esa automatización que llevaba y esa disociación conmigo misma, ¿no? Y con todo lo que me rodeaba. Ese crash, digamos, que fue totalmente en el mundo profesional, que fue como un basta, ¿no? El Sí. cuerpo gritándonos, como Sí. contaba en el cuento, ¿no? Sí. Y aparte hay una parte muy interesante, ¿no? Del cuento que es como, voy a poder contigo, pero entonces seguimos en escucharlo, porque entonces me resisto, porque entonces me esfuerzo ahí por encima de... Entonces es otra vez esa lucha, ¿no? Y cuando no hay lucha, no hay aceptación. Claro. A mí esto me encanta, has tocado algo que me encanta, que es la palabra lucha. Yo, si puedo, la elimino de mi vida, porque cuando hay lucha estoy en resistencia, ¿no? Y lo que resiste persiste, ¿no? Me encanta decir esto que es algo que creo que todos conocemos, pero es que es así, ¿no? Cuanto más en lucha estoy con lo que no es que te haya tocado vivir, pero sí soy fiel creyente y lo he sentido en mi propia historia, de que lo que te llega es para tu propio renacer, ¿no? Para tu propia evolución. Entonces, cuando estás ahí en lucha, pues se va a hacer incluso más grande, ¿no? Digo puff porque es que es tremendo. O sea, si pudiera recoger las respuestas de las personas antes de iniciar procesos de transformación, la cantidad de veces que dicen la palabra lucha. Sí. O sea, hay lucha para hablar en público. Sí. Enfrentas a la audiencia, fíjate tú. Luchas contra la audiencia. O sea, utilizamos términos que no van nada en la aceptación, que van ahí en poner el cuerpo al límite, ¿no? Y en la línea de la frase que dices, que yo la adoro, ha sido una de las frases que más, lo que resiste persiste, lo que aceptas te libera, ¿no? Eso es. Pero ¿cuántas veces nos cuesta muchísimo ese soltar, ¿no? El continuar, y yo lucho y entonces me viene algo malo y sigo luchando, que calma, ¿no? Es el ego, ¿no? Y al final, a ver, es algo humano, ¿no? Porque yo no quiero vivir eso que me está haciendo daño, que me está generando dolor y al final me lleva a un sufrimiento. Pero bueno, el dolor es inevitable, ¿no? Y es verdad que cuando llega la rendición, que no resignación, ¿no? De alguna manera suceden cosas. Porque no se trata de dejar... O sea, yo sigo trabajando para mi recuperación, ¿no? Para estar mejor, porque estoy bien, pero puedo estar muy bien. Entonces, bueno, es de alguna manera desde ahí aceptarlo, pero seguir trabajando para eso que yo quiero conseguir, ¿no? Pero con un toque ahí de rendirme a lo que hay, ¿no? De colaborar, cooperar, incluso con mi cuerpo, que no es mi enemigo, ¿no? Qué bonito. Me encanta ese matiz, Carol, de
rendición no es resignación, ¿no? ¿Cuántas veces en los procesos de acompañamiento, ¿no? Cuando la persona baja los brazos y cree como que le han vencido, ¿no? Y no es vencido. Estás ganando, estás en otra etapa, caminas hacia otro lugar, ¿no? ¿Cómo se confunden esos conceptos muchas veces entre resignación y rendición? O también entre aceptación y resignación. O sea, Sí. que nos cuesta mucho entender determinadas palabras que lo que hacen es aceptar lo que nos está ocurriendo, ¿no? La vida va a estar llena de cosas, o sea, y te van a pasar 1000 cosas. Y no sé por qué todos tenemos ahí, como digo yo, el anuncio de la Coca-Cola, ¿no? De ser feliz, de disfruta siempre. Y entonces como que parece que el día que no disfrutas, algo estás haciendo mal, ¿no? Sí. O la corriente que ha creado toda la idea de que hay que estar siempre bien, que todo depende de nosotros, que a veces nos hace un flaco favor, porque no nos permite... Yo el otro día estaba hablando con una amiga que nos reíamos al final porque no se permite nunca estar triste. Entonces todo lo que le va ocurriendo lo va como guardando, lo va guardando, como si estuviera, ¿sabes? Como cuando se te cae algo y lo metes debajo de la alfombra y barres. Eso es, debajo de la alfombra. Y claro, el día en que esta persona sacuda la alfombra y se encuentre todo lo que tiene, va a caer en tristeza, claro, como pasa muchas veces, ¿no? Pero esa tristeza es buena porque al final la ha ido posponiendo. Y entonces, en la vida hay que vivirlo todo. No paramos de decirlo, pero sin embargo lo que cuesta, ¿no? O lo que cuesta sostener a alguien en tristeza. Sí, pero porque no sabemos sostener nuestra tristeza, ¿cómo voy a sostener la del otro, no? Es como algo que desde pequeños nos han educado, ¿no? Y en la sociedad veo a alguien llorar y es no llores enseguida, ¿no? Tengo que estar bien, tengo que ser fuerte, ¿no? Sí, pero es que si no llores porque tu llorar me incomoda a mí y me conecta con lo que yo no he llorado o con lo que no me atrevo a llorar. Eso es. Porque muchas veces esas palabras que hacemos, que estamos proyectando, no están directamente en el otro, están más en mí y en el miedo me da que alguien llore. Completamente. Y cuando yo digo, porque yo lo hago mucho, Carol, y descuadro a todo el mundo, digo, llorar es neutro. Y me dicen, ¿cómo que es neutro? Digo, sí, llorar es neutro, es una emoción más, no pasa nada. Yo creo que soy peor porque yo digo, llora, o sea, llora. Y es como, cuando tengo a alguien delante, es como, llora, descárgate, de verdad, si es que es necesario. ¿Cuánto has llorado tú, Carol? Pues no me permitía llorar. ¿Y con tu enfermedad? ¿Cuánto has llorado? Con mi enfermedad, pues he llorado bastante. Es cierto que también fue una bendición, ¿eh? Fue una bendición y a veces pienso, pero vamos a ver, si hubo momentos jodidos, ¿no? O sea, así de claro. Pero fue un alivio también, ¿no? Fue un alivio de estar tocando fondo y entonces como que la vida me dijo, ahora vas a parar y ahora ya no tienes opción no puedes hacer nada. O sea, no tienes más opción que estar contigo ahora mismo, ¿no? Pero sí, ahí aprendí no hay escapatoria. A llorar. No había escapatoria. A veces la vida te cierra todos los caminos para encontrarte contigo misma. Sí, ¿no? Te va avisando. Si tú no vas captando las señales, pues ya luego no hay salida, ¿no? Bueno, hay salida, pero ya no te toca otra cosa que estar contigo. Puedes contar un poquito sobre tu enfermedad, porque estamos hablando como si todo el mundo conociera lo que pasaste, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que aprendiste, ¿no? Porque al final yo me quedo siempre con que el aprendizaje es lo que nos salva, ¿no? Lo que al final le da sentido a todo y como decía Steve Jobs, ¿no? El conectar los puntos, ¿no? De repente un día dices, ostras, si no me llega a pasar esto, si no llego a entrar aquí, o las bifurcaciones de la vida, ¿no? Que hablábamos, porque tú ¿qué querías ser? Que me has dicho antes. Inspectora de trabajo. Yo estaba ahí. Inspectora terapeuta, ¿eh? Hay un gran salto gracias a esa enfermedad. Sí, cuéntanos, Caro. Sí. Bueno, la enfermedad se llama distonía y es verdad que es una enfermedad rara. Es un trastorno del movimiento, ¿no? Y te produce pues posturas muy poco normales. Yo me quedé torcida de mi lado izquierdo, con espasmos en la cabeza, en el cuello. Y claro, tuviste la postura que sostenía y eso era insostenible, ¿no? Porque podéis ver en su Instagram, que luego lo dice. Claro, entonces pues ahí se me abrió un mundo de tener que parar sí o sí, porque yo llegué a tener una discapacidad y todo, ¿no? Que me reconocieron. Entonces ahí empieza un camino, claro, de etapas. Pasas por todas las etapas, ¿no? Etapa de, ¿pero esto qué es? ¿Esto por qué pasa ahora, no? ¿Por qué a mí?
que esa duró poco, porque es verdad que luego se me abrió el camino, como te comentaba, del yoga, la meditación, y ahí conecté como con otro lado, ¿no? ¿Pasaste el enfado, la no aceptación? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí que lo pasé, pero me conectó tanto con una parte de mí que estaba bajo tierra, que era la parte creativa, la parte Wow. de querer descubrir mundo. Empecé a surfear, empecé a hacer cosas que yo digo, pero ¿esta Carol quién es? Y realmente era yo. Lo que pasa que esa Carol había estado pues durante toda su vida en automático. Pero surfear después de la enfermedad, No, entonces. durante la enfermedad. ¿Durante la enfermedad? Sí, sí, ¿Tienes sí. fotos de eso? Tengo fotos. Habrá Tengo habrá que echar fotos. un ojo al Instagram de Carol. Mm, O sea, que esa nace como de la fuerza creativa. Lo que mm. decía, ¿no? Que empezaba diciendo que se cierran puertas, pero se abren ventanas. Y que a veces es tu propia ventana interior, salvándote y rescatándote, ¿no? Desde tu propia creatividad. Sí. Porque esto lo digo mucho en las empresas, en las organizaciones. Digo, es que nos creemos que la creatividad está cuando llevamos al límite a la persona, pero ahí es justamente el cortisol bloquea la creatividad. La creatividad está cuando bloqueamos ese cortisol, nos encontramos en la paz. Entonces, de la paz sale lo mejor. Sí. O sea, yo llevo 2 meses que he parado totalmente y está saliendo lo mejor de mí. Sí, O sea, lo mejor sí. en todos los aspectos. Pues imagínate tú cuánto paraste. Yo tuve que parar 2 años. 2 años. 2 años. Y bueno, de ahí que lo comentábamos antes, empecé a descubrir el mundo del coaching, ¿no? Pues ahí es cuando yo empecé a descubrir qué es esto de las creencias, qué es esto del mindset, qué es esto de haber estado ni siquiera cuestionándome qué es lo que yo quería y necesitaba, ¿no? Y sí, ahí empieza como digamos el descubrimiento, ¿no? Y el conectar con esa... Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es el tema de la quietud. Es que yo me muevo mucho con el micro y tengo a Dani mirándome en plan, concéntrate con el micro. Pero bueno, es que soy así de inquieta. El tema de la quietud, hablando de inquietud, Sí. el tema de la quietud, ¿cómo te ayudó? Fueron las primeras cosas por las que empezaste, ¿no? Cuando empieza la enfermedad, empiezas con el yoga, con el mindfulness. Sí. Sobre todo lo digo para que podamos dejar también como pistas o recursos a personas que se sienten, porque ya sabes que en el mundo profesional parece que está de moda tener las agendas llenas, tener todo ocupado. Estoy en contra de eso. Y es que no, yo lo voy a decir ya en pasado porque yo era una de ellas, no nos dábamos permiso para parar y hay gente que es que piensa que es que no tiene derecho a parar. Está tan implantado en nosotros, ¿no? Pero desde la infancia, ¿no? O sea, como tampoco hemos visto a nuestros cuidadores, padres, madres, parar. Entonces es como que si paro soy un fracaso. Si no tengo la agenda llena es que no valgo. Exacto. Wow. Si no soy más productiva me falta algo, ¿no? Y yo eso es algo que aprendí en la enfermedad. Y por eso me hice emprendedora, ¿no? Primero que me llevó a querer ayudar a otras personas y servir. Y creo que es mi camino, ¿no? Como que estoy ahí en mi propósito. Y además... pues esto de me he perdido. Sí, el propósito de ayudar, de estar en tu camino. Es que dices propósito y se te ilumina toda la cara. Es tremendo. Es que me ha venido, claro, sí, el estar pues alineada con algo tan importante como es el propósito, ¿no? Y cómo ahí aprendí a gestionar mi tiempo. Y eso me llevó también a querer hacerme emprendedora para ser yo dueña de mi tiempo, ¿no? De alguna forma. Voy a rescatar una frase que tienes en tus publicaciones que me enamoró completamente, así que con tu permiso, que me gustaría comentarla y compartirla. No puede haber una mente sana y estratégica si no hay un cuerpo cuidado y presente. Vale, estábamos con la quietud. Sí. Cuidado y presente. Ojo, que yo cuando trabajo con los líderes les digo, ¿tú quieres hacer un regalo a tu equipo? Trabaja la presencia. Pero ¿cuántas veces están ahí y están pensando en lo que van a hacer luego, en lo que no sé qué, en cómo presentar, en cómo... Y regala tu presencia. Es el mayor regalo. Yo a veces digo, hay una cosa, en Estados Unidos se puso de moda un concepto que se llama el momento humano, que son 5 minutos mirando a la persona a los ojos, en cuerpo y alma, sin tecnología, sin móviles, sin ordenadores, simplemente conectando con la persona de verdad. O sea, tenemos que volver a esos básicos, Carol. Esa conexión sana, ¿no? La conexión social sana.
Y luego la presencia, bueno, si tengo que definir algo, una palabra clave en mi recorrido, ¿no? Es presencia. O sea, presencia. A mí esa presencia me ha llevado pues a saber pilotar mi emprendimiento y mi vida, ¿no? Saber qué necesito, conocerme. Desde esa presencia, esa quietud, ¿no? O sea, la quietud te ha ayudado a generar más presencia en ti. Sí. Porque en la quietud es cuando estás contigo, ¿no? Que ahí es cuando no queremos estar, porque ahí es cuando viene el dolor. Entonces un líder que está todo el rato pensando, que no se da permiso para parar, que... ¿Dónde está su quietud? Su quietud está dentro de él. Lo que pasa que ahí, Tendrá que claro, aprender a nosotros abrazar. sí. Lo que pasa que esto, como yo digo, es un hábito diario. Claro, queremos aprender a parar, pero no es una técnica de, bueno, paro hoy y estoy un ratito y me regulo, ¿no? Pero no, aprender a regularte y el estrés que llevamos, ¿no? A gente con ansiedad, que lo hemos normalizado, es un hábito diario, ¿no? O sea, cultivar esa quietud es un hábito. Yo siempre lo cuento, hubo una temporada de mi vida que paré toda la actividad profesional, estratégicamente, viviendo en Madrid, y yo me acuerdo que me cogía el metro, o sea, y yo que no tenía prisa porque yo quería ir al parque, a respirar, a pasar la mañana, me había hecho ya mis currículos, me había actualizado no sé qué, y dije, bueno, pues nada, mi regalo. Bueno, pues al final acababa corriendo por el metro, como contagiándonos de esas prisas, ¿no? Y de Sí, esas emociones, y de repente yo paraba y decía, pero si yo no tengo prisa. O sí. sea, ¿por qué no conecto con mi quietud, ¿no? Cómo nos lleva el propio ritmo del entorno, y esto pasa mucho en las organizaciones, ¿no? Que las organizaciones y los empresarios y los emprendedores y, bueno, los profesionales en general, ¿no? Cómo vamos corriendo a todos los lados pensando que no tenemos tiempo y cómo de esa quietud puede haber un gran florecimiento, mucho más que en la actividad. Lo que pasa es que yo no sé si a eso se le da tanta importancia, ¿no? Creo que todavía no se le está dando, que es el no hacer nada, que es como decías, ahí es donde viene la creatividad. O sea, un sistema totalmente hiperactivado desde ahí no van a hacer nada de tus entrañas, ¿no? No va a poder haber ¿Y esto? ideas más que las sientes más, ¿no? No tanto Sí, y del esto me conecta pensar. con estamos preparados, lo que me estás diciendo tú, ¿no? Estamos preparados para generar entornos más cuidadosos, con más presente, con más quietud, porque si eres director comercial y tienes un equipo de comerciales y tienes a tu gente quemada y yo recuerdo alguna vez empezar un coaching de equipo y decir que se puntúen a nivel de energía y ponerse un 1 o un 2. Si energéticamente estás así, ¿qué vas a dar al entorno? ¿Qué vas a hacer con los clientes? ¿Cómo va a ser tu escucha? ¿Cómo vas a acoger a la gente que está...? No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Entonces es un trabajo de y eso se contagia, ¿eh? Totalmente, totalmente. Mm. Y de hecho, a mí me ha pasado mucho, Carol, de estar entrenando personas y tal, y decir, estar valorando las cualidades de un líder, ¿no? La presencia, la quietud, el estar enfocado, la estrategia también, toda esa parte, y sacar las mejores habilidades, luego decir, ostras, todo eso lo he tenido con mi jefe, con mi líder, ¿no? En ese sentido. Y poderlos valorar, decir, ya entiendo por qué hemos conseguido lo que hemos conseguido, porque hemos conseguido esos resultados, porque ha conseguido no pasarnos la presión, generar un entorno en el que estaba bienvenido también pues hoy no tienes un buen día, igual no es el mejor día para cerrar una visita comercial, la más importante, ¿no? Y eso es pura educación, inteligencia emocional, ¿no? Sí. En toda regla. Sí, que es muy necesaria y les escasea muchísimo, ¿no? Pero yo creo que eso tendría que venir desde el colegio, ¿no? Es algo básico a enseñarnos, a aprender. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que me da mucha rabia, Carol, que al final un cambio de identidad, ¿no? Cuando tenemos un cambio de identidad fuerte, tenga que venir con algo fuerte, ¿no? O con una enfermedad fuerte, o con un accidente, o también hay cambios de identidad que no vienen fuertes, que puede ser una maternidad, casarse es un cambio de identidad, hay muchos cambios de identidad. Pero sí que es verdad que las transformaciones así más profundas que he visto siempre son como que la vida le ha dado un montón de señales y de repente ya dices, o paras o te paro. Sí, tocar fondo. Tocar fondo. Si no tocas fondo es como que no... Pero a la vez ese cambio de identidad es tan gratificante, lo que hablabas tú, ¿no? De tu enfermedad. Es como ese sentimiento agridulce, ¿no? Sí. Por un lado me llega algo que no estoy preparada, porque es verdad, al principio es un shock, pero por otro lado es como,
wow, esto me genera un cambio de identidad. Si no, tú tendrías otra profesión, no estarías ayudando a Sí, personas sí. y estarías en tu propósito, alineada. Sí, a veces lo he pensado, ¿eh? Digo, ¿qué hubiera sido, no? Pero luego es verdad que tengo esa sensación de rendirme con algo, ¿no? Llamémoslo para mi universo, que es como tú tienes un plan, pero el universo tiene otro y al final pues un poco lo mismo, ¿no? Te tienes que dejar llevar, ¿no? Y no resistirte. Em, y luego estoy tan contenta haciendo esto que digo, pero ¿dónde iba yo siendo inspectora todo el día enfadada? No, no sé, no. Tengo mi carácter que sí que me gusta, bueno, como me he dado cuenta que me gusta como dirigir y demás, pero no era mi camino, No era tu camino, no era mi camino. venías para otras cosas, Hmm. ¿no? Y a veces lo que nos cuesta empeñarnos, ¿no? ¿Qué pasa cuando acompañas a las personas? ¿Cuál es la mayor resistencia? Pues se sienten identificados los oyentes con lo que dices. ¿Cuál es la mayor resistencia que encuentras cuando empiezan a terapia contigo? Supongo que muchas personas les acompañarás en el tramo de la enfermedad, ¿no? Sí, sí. La mayor resistencia, fíjate que es la quietud. Wow, lo sabía. Yo sí, insisto mucho. Obviamente al principio no, pues intento que sean ellos mismos, que estén, bueno, ellos mismos que sean siempre, ¿no? Pero llegar a esa quietud llega un momento que es necesaria, ¿no? Por el tipo de terapia que yo también hago, que es una terapia somática, donde cuando el cuerpo está en presencia y en quietud surgen muchas cosas, ¿no? Y eso cuesta muchísimo, muchísimo. Y luego también conectar con el dolor. Lo que decíamos antes, ¿no? Que tenemos que estar siempre bien, hemos crecido con la máscara de ser fuertes, otros complacientes y cuesta mucho conectar. Yo a veces pienso, digo, estaré también, a veces me voy a la otra parte, ¿no? Porque no paro de hacer formaciones, de estar ahí con el trauma, con el dolor y digo, bueno, pero hay que saber cuándo conectar también con el disfrute, que ojo, hay mucha gente que le cuesta también Qué conectar. bonito esto que estás diciendo, me encanta, lo veo tan importante. Yo creo que el humor es una de las mejores herramientas que tenemos y ojo, porque cuando te quedas enganchada en el dolor, con ese trauma, Mm, eso puede ser ahí como súper adictivo sí, y al final rodearte de gente que también tiene enfermedades, que también no sé qué, que también está hablando mal, y hay que cortar todo sí, eso, sí. me parece fundamental. Es importante el ambiente. Porque es por salud, o sea, por Mm, salud y primero por tu propia salud, ¿sabes? Está claro que cuando hay mucho dolor es difícil que encontrar el humor, pero en cuanto el dolor baja, si te aferras al humor es una salida maravillosa, ¿no? Aprender a reírte de ti mismo, sí, de cosas y conectarte, también hay que elegir muy bien también la gente con la que estás, el ¿no? ambiente, sí. Porque es como, me voy a juntar con gente que también esté mal. Y claro, al final es como ¿cómo sales? Así, no, a mí se me abrió un mundo que yo tuve la oportunidad de escoger, bueno, relacionarme con gente que estaba como yo, pero eran personas que no veían salida, ¿no? Que, bueno, esto, claro, el pronóstico es para toda la vida, ¿no? Ujú. Entonces, yo no quería eso. No por negación de la enfermedad, sino porque yo sabía que esto había llegado para enseñarme algo. Tú nunca te Pero creíste el para toda la vida. no, Qué bueno. no, nunca lo creí. Y a veces miro, pues, de esto de que Google Fotos te manda recuerdos y digo, si es que yo ya en esa época ya proyectaba cosas que yo quería descubrir, ¿no? Que ya estaba yo como, mi alma ya estaba necesitando otras cosas, ¿no? Que me Qué llenaran bonito, más, Carol. un sentido, ¿no? De todo esto. Y aparte de surfear, ¿qué más cosas has descubierto de ti? Pues he podido conectar con mi cuerpo, Ujú. escucharlo. Ahora diría, es mi mapa, el que me dirige. Es el que... porque la mente te puede decir muchas cosas. Te puede decir cosas bonitas o cosas feas, ¿no? Y ahora qué es lo que quieres alimentar. Pero el cuerpo no miente. ¿Cómo bajas el cuerpo? ¿Respiración? ¿Yoga? Sí, bueno, ¿Qué trucos utilizas tú? ¿Qué recursos? pues mis pies, mucho, la planta de los ¿Descalza? pies. Sí, Muy sí, bien. sí, descalza. Eh, en general estoy muy conectada, ¿no? Con el pecho, con las sensaciones del cuerpo, ¿no? Y empecé conectándome a través del yoga. El yoga fue como la puerta de entrada El a yoga ese fue la mundo puerta. que venía Sí, después. sí, de hacer una conexión con el cuerpo y de alguna manera dejar de machacarlo, ¿no?
¿Y crees que cuando la persona entra en quietud, que yo lo tengo claro, pero por conocer tu opinión, se abre siempre esa puerta de creatividad Cuando con la conectas quietud? con la quietud, yo creo que sí. O sea, Yo viene un creo que regalo, sí. ¿no? Viene un regalo ahí desde la Sí. quietud. De hecho, yo no me creí que era creativa nunca. O sea, yo nunca creí que podía crear algo. Y ahora que lo he creado, Has creado tu lo he empresa. parido, ¿no? Le he dado a luz. Ujú. Digo, yo soy creadora también. O sea, es como que también por la sociedad y donde yo me crié eran todos funcionarios, ¿no? Todo más ABC. Y claro, que te salgas un poco de ahí, el emprendimiento, inseguridades, incertidumbre, ¿no? Y luego y cada día me doy cuenta de que cada día creo, ¿no? Cada día estoy creando. He creado mis programas, mi método, entonces... Somos creadores. Somos creadores todos. Todo el rato, todo el día. Claro. Desde que nos levantamos, elegimos ver las nubes o ver el sol, estamos creando. Y sobre todo, como dices, cuando conectas contigo. Y a mí me emociona mucho, hay una frase que me emociona mucho, que es: hemos venido a crear. Y a veces cuán alejados estamos de esa creación, ¿no? De repetir patrones, de los patrones de repetición, que el cerebro consume menos energía, le viene muy bien, los hábitos. Pero claro, esos hábitos muchas veces van en contra de todo lo que es romper, ¿no? O generar nuevas identidades. Yo creo mucho en las identidades que nacen y mueren, ¿no? Yo creo que además cuando te pasa algo es como que hay una defunción de una identidad porque florece otra nueva, ¿no? Y es darle la bienvenida y es crear el cambio totalmente. Te voy a hacer esta pregunta, que ya nos queda poco y no me puedo perder esta pregunta. A ver. Carol, ¿qué has descubierto sobre tu sensibilidad y tu fuerza? Pues mira, he descubierto que mi fortaleza está en mi sensibilidad. Yo siempre he sido soy una persona sensible, siempre lo he sido, pero ahora la valido, mi sensibilidad. O sea, mi sensibilidad es como también una brújula. Y la fortaleza, fíjate que me he cansado un poco de ser fuerte. Qué de acuerdo estoy contigo, no puedo estar más de acuerdo. Qué agotador es que te pongan la etiqueta de fuerte. Y de hecho todavía la tengo, y claro, en la enfermedad todavía más. Tú puedes, venga que tú puedes, venga que esto no es nada para ti. Claro. Cuando dicen esto no es nada para ti. Claro, no validar cuando esté hecha una mierda o durante la enfermedad, pero incluso durante ese episodio y a día de hoy es como... Claro, superé algo que es tan grande que es como la etiqueta todavía sigue ahí, ¿no? Y es bueno. A veces no quiero ser fuerte. Sí. Sí, es como no lo elijo, porque al final la etiqueta te encorseta, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos comemos esas etiquetas, lo mismo en el otro lado, la de la vulnerable o la sensible, porque detrás de la vulnerabilidad para mí son las dos caras de la misma moneda, ¿no? La fuerza y la vulnerabilidad, y se retroalimentan las Eso dos. es. Pero cuando nos quedamos solo en una parte, es como que pierde la fuerza de la otra, efectivamente. Entonces, es como no me doy permiso para sacar mi vulnerabilidad. Yo creo que son unas cosas que más tienen que lidiar las personas con enfermedades, ¿no? Sí. El aceptar la vulnerabilidad. Yo escribía ayer justo un post en LinkedIn sobre Michael J. Fox y su enfermedad y cómo la ha llevado, ¿no? Con 29 años, con Parkinson. Y cómo al principio dudó entre si comentarlo, compartirlo con el mundo o no. Bueno, a mí me costó, ¿eh? Y él lo compartió y se abrió en su vulnerabilidad. Estaba en el momento de su máxima, en la cumbre de su carrera artística, cuando vino la enfermedad, ¿no? Y cómo ha sido ejemplo, y cómo no solo por la fundación, por todo lo que ha generado. Bueno, yo amo a Michael J. Fox, pero todo eso le ha hecho más fuerte, ¿no? Sí. El mostrar esa vulnerabilidad y cómo ha seguido trabajando, yo creo que hasta el 2020, ¿no? El 2020 creo que ya ha dejado de trabajar. Pero como ha seguido con la causa, apoyando a otras personas y sobre todo mostrando el que se puede decir, me han diagnosticado esto, no pasa nada. Y mostrarte, creo que la vulnerabilidad te acerca a tu ser auténtico. O sea, ser auténtico, ¿no? Y hemos venido a eso. Totalmente. ¿Y cómo cuidas de tu energía, no solo de tu cuerpo? Pues mira... Qué gran pregunta. Pues suelo estar mucho tiempo sola. O sea, cuido mucho de mis tiempos de soledad para recargarme y luego elijo bien de las personas que me rodeo.
Qué bonito. Sí, soy más bien de círculos íntimos, pequeños. Luego, si tengo que estar pues, con mucha gente, pues también tengo mis truquitos, ¿no? Mis piedecitas, mis cosas, mis anclajes. Pero luego trato de como recargarme yo para mí, ¿no? De mis momentos. Fíjate que, Carol, que yo llevo muchos años de trabajo personal, muchos años, fui pionera en coaching, con todo lo que supuso, ¿no? Abrir la puerta del coaching, a ti te la abrió el yoga, a mí me la abrió el coaching, y ya todo el mundo, desarrollo personal, enneagrama, bueno, todas mis formaciones, que esto es como el nunca parar, ¿no? Siempre hay cosas. Pero al final sí que te das cuenta que hay que cuidar de la energía, ¿no? Y que no podemos abusar de la energía. Y yo soy una persona que soy muy sociable, que me encanta la gente, que soy una enamorada, que me encanta... ¿Sabes lo que me encanta de la gente? Estudiar las historias, escuchar las historias que hay detrás, ¿no? Soy muy escuchadora y me gusta preguntar y curiosa. Pero hace poco, y recientemente poco, que te lo puedo confesar, que he entendido que en esa agenda que me encanta llenar de cosas maravillosas, viajes preciosos, etcétera, hay que tener una agenda para ti, Sí. un hueco para mí. Y ya no me corto, ¿eh? Y ya lo pongo en mi agenda. Hay que Ya tener digo, una momentos cita para mí. con uno mismo. Totalmente. O sea, Y ya no es teórico. O sea, es que ya alguien me dice no sé qué, no puedo. Es que ni le doy explicación de que es eso momento es. conmigo misma, pero me río internamente, ¿eh? Porque digo, en otro momento hubiera dado una explicación, hubiera no sé qué, hubiera no sé cuántos, pero ahora simplemente es sonrío y digo, no puedo verte hoy. Porque es mi momento, ¿no? Sí. Y me ha costado muchísimo, Carol, muchísimo. Después de todo lo que me he formado en la vida, es como cosas tan básicas al final, ¿no? Que si no las haces, te vas perdiendo, porque Sí. te vas proyectando tanto en el otro. Y que no están instauradas tampoco en nuestra cultura. ¿Y cómo vas a tener energía si estás todo el rato dando esa energía a todo el mundo? Ah, Y encima te con trabajos vacías. como los nuestros, ¿no? Que es Totalmente. pura entrega, que es puro servicio y que no hay fin Y también. sostén. Porque no sé si te pasa, pero me pasa con las amigas que al final son amigas, pero al final te acaban contando problemas, quieres que les lleven acá y yo digo que aquí no soy coach, Sí. que no he traído hoy la ropa de Sí, coach, pero sí. al final pues les escuchas y haces ese porque sale de ti, ¿no? Porque al final sale de ti. Pues si no tienes esos espacios para encontrarte contigo. O sea, que tú ya lo llevas haciendo. ¿Y eso ya lo hacías antes de la enfermedad? ¿O No. se te ha enseñado? Me los ha enseñado la aprendizajes? enfermedad, sí, a tener como esos hábitos, ¿no? En mi día a día, de escritura, incluso no hacer nada, parar y estar con mi cuerpo, ¿no? Y ya está. Pero me gusta mucho la escritura o mi ratito para leer, meditar, sí. Bueno, pues vamos acabando ya. Qué rápido pasa todo, ¿verdad que Muy sí? rápido, yo me quedo con ganas de más. Bueno, pues cuéntame lo que se te ha quedado en el tintero, lo que no Bueno, te he preguntado. yo seguiría. Sí, pues algo que quieras compartir que yo no te haya preguntado y que te apetezca compartir, sobre todo teniendo en cuenta que estamos abordando el liderazgo hoy desde ese equilibrio, ¿no? Entre mente, cuerpo, espíritu, propósito. Personas que no encuentran su propósito, que a veces se sienten un poco pues cojeando, no sé, algo que les puedas aportar desde ahí. Pues yo diría que la coherencia es muy importante. Esta palabra tenía que salir. Sí. Es que la coherencia sana. O sea, estar en coherencia contigo mismo en el mundo profesional, es tan importante, y aquí podría desarrollar también la historia, ¿no? Porque yo hasta que he llegado a emprender solo, dedicarme al emprendimiento, pues pasaba por trabajos que mi cuerpo me estaba hablando, ¿no? Entonces, escucha tu cuerpo, porque tu mente te va a decir, ¿no? Lo que decía antes, pero el cuerpo te va a decir si estás en coherencia o no, ¿no? Con lo que realmente quieres y necesitas, ¿no? Que has dicho la coherencia sana. Sí, sí. Yo no estaba en coherencia. Es complicada, la coherencia. Es un trabajo, Sí, Es sí. un trabajo entre el sentir, pensar, actuar, decir. Sí, Tiene precio, sí, tiene precio. porque en un mundo en el que no nos han cultivado en coherencia, dices una cosa, piensas otra, hablas mal del otro y luego le sonríes. Sí. La coherencia tiene un alto precio, pero para mí también es salud. Sí, ¿verdad? Para mí es salud. Y de hecho estoy tomando muchas decisiones últimamente en mi vida con el marco de la coherencia, que a veces son dolorosas, porque es verdad que la coherencia a veces es incómoda, porque te obliga a salir de sitios o te obliga a elegir otros entornos o te das cuenta de que no es el sitio donde vas a florecer, pero a la larga es salud. Y diría esa coherencia cardíaca, ¿no? Que no sea tanto desde la mente, pero sí que es verdad que es esa coherencia entre
lo que pienso, lo que digo, lo que siento, ¿no? Y cómo actúo. Sentir, pensar, actuar. Exacto. Para mí la coherencia no es solo mental, y además es que luego tiene un impacto, ¿no? Yo creo que hay mucha enfermedad detrás de la no coherencia. Sí, muchísima. Bueno, yo diría que mi enfermedad, obviamente había muchas patas ahí, ¿no? Pero la coherencia fue una, ¿no? Yo ya no quería estar haciendo lo que estaba haciendo. ¿Tú nunca perdiste la esperanza? Nunca la perdí. Qué bonito, me encanta esa palabra. Y ahora con el emprendimiento también eso que me mantiene ahí es eso, ¿no? La perseverancia y la esperanza. Sí. Es que creo que cuando matamos la esperanza, matamos ya la posibilidad de sanar, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Sí. Profesional, amoroso, sí. Enfermedad. Sí. Y es rotundo cuando nos hemos tomado el café y te he dicho, ¿ya no hay enfermedad? Me has dicho no. Sí. ¡Wow! Me ha parecido una fuerza ahí que he dicho, wow, qué Podría bonito. estar, ¿eh? Podría estar si yo no hubiera aprendido y si no tuviera una vida más relajada, ¿no? Más tranquila, más conectada. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que al final queremos vivir bien, pero ¿qué haces para ti misma? Pues gracias, Carol. Gracias por tu presencia, por lo que nos has regalado hoy, ¿no? Que es la presencia por encima de todo, por tu dulzura, por tu ternura, por contarnos cosas que son muy íntimas tuyas, en un entorno íntimo, pero que lo va a escuchar más gente. Y sobre todo por servir de inspiración, ¿no? Porque a veces necesitamos que alguien se ponga delante y nos diga cosas que ya sabemos, pero que igual no las queremos recordar, ¿no? Y para mí tiene un valor increíble que tú hayas venido aquí a hablar de quietud, ¿no? Quizá, como he dicho antes fuera de micro, ¿no? Nunca elegimos los invitados al azar. Sí. Siempre hay algo que está hablando de mí, eligiendo que me acompañes en este camino. Quizá me toca abrazar la quietud más que nunca en mi vida, y ha aparecido una compañera maravillosa que es la serenidad. Qué bueno. Me encanta esa palabra. Qué bueno, a mí que ahora también. me dicen, ¿qué tal estás, Nuria? Y digo, serena. Y lo transmites, ¿eh? No le había dicho nunca esto. O sea, siempre había dicho, bien, fenomenal, con proyectos, con no sé qué, con no sé cuántos. Y ahora es como, bien. No, pero ya estás recuperando. Sí. Bueno, el cuerpo todavía no está al 100%, pero yo estoy serena, ¿no? Y de esa serenidad puedo crear, puedo hacer todos los proyectos donde estoy inmersa. Y ha sido un placer poder compartir contigo este momento. Esta serenidad. Esta serenidad que le hemos transmitido, yo creo que sí. Carol, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, los que quieran seguirte, los que quieran ver esos vídeos tan impactantes, ¿no? Que estás ahí con tu enfermedad. Sí. Bueno, en carol.holistic. Y luego tengo la página web también, que es www.carolruizholistic.com. Bueno, pues ahí tenéis a Carol, a su serenidad, como una maestra de la quietud. Y para terminar, comentar algo también que ha ocurrido fuera de micro, ¿no? Yo le he dicho a Carol que a mí me encantaba bailar ballet, y a ti también, ¿verdad? Sí. Y me ha dicho, bueno, pues como bailarina, qué suerte, ¿no? Qué conectada con el cuerpo. Y me he reído, porque he dicho, sí. Una cosa es que sea bailarina de ballet durante muchos años, otra cosa es que me hayan enseñado a conectar con el cuerpo, ¿no? Yo creo que si hubiera podido vivir el ballet desde la conexión que conozco ahora, seguro que hubiera vivido totalmente diferente. Pero al final también detrás de muchos deportes o detrás de muchos artes o bailes hay mucha exigencia. Y hasta que no bajamos la exigencia, si hay exigencia, si el volumen de la exigencia está alto, no se puede escuchar al cuerpo. Sí, no podemos conectar. Totalmente. ¿Quieres compartir algo más? ¿Quieres cerrar? Pues darte las gracias por tu invitación. He estado súper a gusto y me llega tu luz y tu serenidad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Carol. A ti, Nuria. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos y por esperar capítulo a capítulo. Gracias. Poner los comentarios, que nos hace mucha ilusión.